Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Hoy qué vamos a hacer? Pues hoy vamos a repasar tanto lo mejor como lo peor de los octavos de final de la Champions. Sobre todo nos centramos en el partido de vuelta, aunque también hablaremos de la ida y de todas las 8 eliminatorias que nos han dejado estos resultados en los partidos de vuelta. Sporting Club de Portugal 5. 0 Bodo Glimt, eso sí, con prórroga incluida. Arsenal 2, Bayer Leverkusen 0, Chelsea 0, Paris Saint-Germain 3, Manchester City 1, Real Madrid 2, Barça 7, 2 Newcastle, Bayern 4, 1 Atalanta, Tottenham 3, 2 Atlético de Madrid y Liverpool 4, 0 Galatasaray. Empezamos con el fin de la gran historia de esta Champions, y es que contra todo pronóstico podríamos decir, y por la decepción de todos, el Bodo Glimt está eliminado. Quizá un poco pronto podríamos pensar después del partido de ida en Noruega, donde ganaron 3-0 al Sporting de Portugal, pero es que en la vuelta no hubo color. Los lisboetas hicieron un auténtico partidazo, fueron un torbellino, forzaron la prórroga con un penalti en los últimos minutos y ya en el tiempo extra 2-0 y para casa el Bodo Glimt, que sin duda ha sido la gran historia de amor de esta Champions. Aunque eso sí, empieza una nueva historia, la del Sporting Club de Portugal, que quizá muchos no lo saben, pero hacía más de 45 años que un histórico de Portugal no llegaba a los cuartos de final, como es este Sporting. Pasamos ahora al Arsenal Leverkusen, una eliminatoria que llegaba al Emirates empatada a 1, gracias sobre todo a un penalti transformado por el Arsenal en los últimos minutos en Alemania, después de un partido bastante malo por parte de los de Arteta en la ida, que iban perdiendo durante gran parte del partido, pero llegaba la vuelta en el Emirates todo empatado hasta que el gran fichaje de esta temporada de los Gunners, Echeverri Eze, marcó un auténtico golazo que puso a la escuadra y abría la lata tanto del marcador como ponía por delante a los suyos en la eliminatoria. Partido bastante dominado por parte del Arsenal, muchas paradas por parte del portero del Leverkusen y a la segunda parte Declan Rice también con un gol bastante bonito, pues ponía el definitivo 2-0 en el partido y el Arsenal a llegar a cuartos. Un equipo, los de Arteta, que son el único que siguen vivos en todas las competiciones, líderes en la Premier League, ahora en cuartos de Champions, también tiene la final de la Carabao Cup este fin de semana ante el City y también presentes en la FA Cup. Pasamos ahora al Chelsea Paris Saint-Germain, un duelo que en el Parque de los Príncipes estuvo bastante igualado hasta que los de Luis Enrique pusieron una marcha más y en los últimos minutos marcaron dos goles que sentenciaron de por sí la eliminatoria, y si había alguna pequeña esperanza por alguno aficionado del Chelsea se acabó ya, porque en Stamford Bridge 0-3 y los londinenses fuera otra vez de la Champions. Un Roseñor, el entrenador del Chelsea, bastante cuestionado, y eso que llegó hace relativamente poco. Veremos si no se clasifica para la Champions, qué pasa con él. El Paris Saint-Germain, pues bastante no criticado, pero sí que veíamos un equipo que no era el del año pasado, ha encajado bastantes derrotas, sobre todo una recientemente en Liga ante el Mónaco, pero que nada, llega a la Champions y demuestran pues por qué son los actuales campeones de esta competición. Y pasamos por el Manchester City Real Madrid, duelo en el que Fede Valverde pues escribió su propia historia en el partido de ida con 3 golazos por parte del uruguayo y un partido muy completo del Real Madrid. Y en la vuelta, aunque el Manchester City empezó bastante bien, tuvo ocasiones y alguno podía pensar que con un gol de los de Guardiola quizá había alguna pequeña opción de remontada, todo se decantó con el penalti y la expulsión de Bernardo Silva, quien quiso hacer de portero viendo que Donnarumma no estaba en sus mejores momentos y se marchó expulsado con un penalti que transformó Vinicius Junior, un auténtico, podríamos decir, no su mejor eliminatoria, pero sí bastante decisivo, como vimos en el Etihad. Pasamos ahora al Barça-Newcastle, eliminatoria ayer que se jugó por la tarde, el partido de vuelta, 1-1 en St. James's Park, donde el Barça se salvó, la verdad, con un penalti en los últimos minutos que transformó la Yamal, pero decíamos, el partido era para 2-3-0 para los Magpies, y en la vuelta, pues bastante respeto le tuvo el Barça al Newcastle, sobre todo en la primera parte, donde hasta los últimos minutos, cuando Lamine Yamal volvió a marcar un penalti, iban 2-2, sobre todo gracias a los dos goles de Anthony Elanga. La segunda parte fue completamente distinta, no sé qué hizo Hansi Flick, pero el Barça salió a morder y demostró por qué es uno de los grandes de Europa.
4 goles marcó en la segunda parte y sobre todo haciendo una auténtica exhibición en los primeros 20 minutos de la segunda parte para un 8-3 en global, y ahora el Barça se tendrá que enfrentar al Atlético de Madrid. Pasamos pero primero al Bayern de Múnich-Atalanta. Poco que decir de una eliminatoria que ya venía sentenciada de Bérgamo. 1-6 ganaron los de Company, y que ayer en el Bayern de Múnich Stadium ganaron por 4-1 también los del Bayern. Partidazo sobre todo de Luis Díaz, que hizo un auténtico golazo picándole la pelota al Atalanta, y también en un partido donde los alemanes pudieron rotar con algún debut de algún futbolista bastante interesante del 2010, una edad ya bastante pues pequeña. Seguimos con el Tottenham Atlético de Madrid, un partido que en el Metropolitano parecía sentenciado tras una auténtica exhibición del Atlético de Madrid y del portero del Tottenham, pobrecito, pero que en la vuelta hubo su emoción, la verdad, porque el Tottenham tuvo ocasiones ante un gran Muso que salvó 3 o 4 que podrían haber decantado la eliminatoria para otro lado, y sobre todo el Atlético de Madrid se aferró a un gran Julián Álvarez, quizá bastante criticado esta temporada sin hacer sus mejores números, pero llega a las noches grandes y la araña se pone la capa de Spider-Man para sentenciar. 5-7 en el global del Atlético de Madrid, que ya hemos visto que tendrá duelo español ante el Fútbol Club Barcelona. Pero antes de ver el cuadro de cuartos, repasamos el último partido, la última eliminatoria entre Liverpool y Galatasaray. 1-0 ganaron los turcos en el partido de ida con un gol de Mario Lemina, y en la vuelta pues no hubo color, ¿eh? Partidazo del Liverpool, me gustó mucho, sobre todo Florian Wirtz, un jugador bastante no criticado, pero sí que sobre todo con lo que se pagó por él habían bastantes dudas, ¿no? Con él. Pero absolutamente partidazo para los de Arne Slot. 4-0 ganaron, y sobre todo un auténtico golazo de Mohamed Salah, quien eso sí falló un penalti. Pasamos ahora a ver el cuadro de cuartos de final. Tenemos un Paris Saint-Germain contra el Liverpool, duelo que ya vimos en los octavos de final del año pasado y donde los de Luis Enrique pasaron en la tanda de penaltis. También en el otro lado del cuadro tenemos el Barça Atlético de Madrid, pues partidazo. Lo bueno es que uno de los dos españoles estará en semis, en un partido, bueno, en una eliminatoria que tiene mucho que decir, sobre todo después de las semis de Copa que vimos hace menos de un mes. En el otro lado del cuadro volvemos porque el Real Madrid se enfrenta al coco de esta Champions, el Bayern de Múnich, que ya hemos visto que no tuvo piedad alguna con el Atalanta, aunque ya sabemos que el Madrid en Champions, pues la mística y la gloria hacen que siempre tengan opciones. Y acabamos con el Sporting Club de Portugal, que viene con la moral por las nubes tras remontar al Bodo Glimt y se enfrenta al Arsenal, presente y vivo en todas las competiciones y sobre todo uno de los favoritos a llevarse esta orejona. Y hasta aquí hemos repasado todo lo que ha dado de sí estos octavos de final. Hemos visto también el cuadro de cuartos. Y si te ha gustado el vídeo, pues nos vemos en el siguiente. Adiós.